Mis amados hermanos, buenos días, bendecidos y hermosos y gloriosos días. Pero el día más bendecido y más glorioso fue cuando nuestro Dios llegó a nuestra vida y nos dio ese día de inmensa libertad, de inmenso regocijo. Tenemos un Dios de libertad. No solamente es un Dios de gracia, es un Dios de toda libertad. Es el que nos quiere ver siempre como Él siempre quería ver a su pueblo Israel. ¿Y cómo le veía? Danzando, alegrándose, regocijándose ¿en quién? Regocijándose en Él. Cuando una persona vive en libertad, las primeras reacciones, las primeras respuestas que vienen en una persona que se encuentra en libertad es el grito de alegría, la alegría, el canto, el regocijo. Y nosotros somos un pueblo llamados a la libertad. Cuando Israel salió de Egipto, ¿cómo salieron? Gozándose, alegrándose, regocijándose en el Señor. Vamos a ir a una cita que se encuentra en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. El tema de hoy es: hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido. Y voy a iniciar con esa cita de base, 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Le dice el apóstol Pablo a los Corintios, una congregación bendecida por Dios en todo sentido. Pero en el versículo 1 les dice: como colaboradores les suplicamos. Como colaboradores les suplicamos. ¿Les suplico qué? Lo mismo que hoy cualquiera de nosotros puede proclamar a otro hermano. Les suplico que la gracia de Dios que han recibido no les sea en vano. ¿Qué gracia nosotros hemos recibido? O sea, ¿qué regalo? Gracia es un regalo, es un don inmerecido que es recibido gratuitamente. ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido? Recibimos el don más preciado que todo hombre puede recibir. Ese don se llama salvación. Salvación. ¿Y qué significa salvación? Significa ser liberado. Si estás en salvación, era porque antes estabas oprimido, eras esclavo, necesitabas que alguien viniese a rescatarte. Entonces el apóstol le dice a los corintios, una región que obviamente era sometida bajo el imperio romano, estaban los griegos. Los griegos eran proclamadores de la libertad hasta hoy, hasta hoy. Pero Jesucristo vino a traer no una libertad en este sistema, sino una libertad que iba más allá de lo que nuestros ojos podían ver. Una libertad que iba más allá de tener posesiones materiales como lo veía Job. Una libertad que iba más allá de poder caminar yo hacia cualquier punto de mi geográfico en mi vida teniendo salud y posesiones materiales. La libertad que nuestro Señor nos vino a dejar fue una libertad que provenía del corazón. Él es el gran libertador, pero continuamos leyendo. Dice la Escritura: como colaboradores les suplicamos que la gracia de Dios que han recibido no les sea en vano. Y esa gracia de Dios que hemos recibido es la gracia de permanecer y de vivir en libertad. Pues Él dijo, dice la Escritura: en tiempo propicio te respondí, en día de salvación te socorrí. En tiempo propicio te respondí, en día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Si nosotros nos trasladamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, vamos a poder encontrar cuál fue la misión de nuestro Señor. Y la misión de nuestro Señor fue traer libertad. ¿A quién? A todo aquel que estuviera oprimido. ¿Por qué? Por lo que sea. Por cualquier cosa que estuviera oprimido o que le resultase en esclavitud, nuestro Dios vino a traer libertad. El Evangelio de Lucas dice así. Cuando nosotros vamos a ver, cuando el Señor inicia su ministerio, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque Él me ha ungido, ¿para qué? Para anunciar el Evangelio a los pobres. Es decir, en las regiones en las cuales se encontraba
la opresión, se encontraba la pobreza. Allí fue el Señor a anunciar el Evangelio, a proclamar libertad. No se quedó en Judá, la parte baja de la Palestina, de esta región, sino que subió a donde estaba el mar de Galilea, precisamente la Galilea, desde la cual se decía que si podría salir algo bueno. Allí en esa región, Naín, Capernaum, Nazaret, esa parte en el mar de Galilea, ahí fue donde el Señor hizo la mayor parte de los milagros. Una mujer oprimida en Naín porque su hijo había muerto, oprimida por el dolor, oprimida por la desesperanza, ahí llegó el libertador. Ahí fue donde el Señor en ese mar levantó a Pedro cuando se hundió. Allí fue en esa región de Siria, Fenicia, donde el Señor realizó los mayores milagros. ¿A dónde? A aquellos que estaban oprimidos, aquellos que estaban esclavizados, en la idolatría, en la lejanía, en el rechazo, en la discriminación. Ahí fue Jesús por ellos a liberarles, a decirles que había luz para ellos, que había salvación, que había sanidad, que había redención, que el mensaje del Evangelio iba a ser proclamado a ellos para darles libertad, para que no se sintieran rechazados, excluidos, que aunque no pertenecían a la región de Judá, Belén, aquellas regiones donde se celebraron grandes victorias como Jericó, a las orillas del Jordán, el que dividía longitudinalmente como una frontera, separaba después del Jordán y antes del Jordán. Aquí estaba la parte donde estaba la gloria, donde estaba Jerusalén, donde estaba Belén, donde estaba Jericó, donde se celebraron grandes victorias. Y ahí podían proclamar y tenían gozo, tenían una historia. La parte alta no tenía historia, pero Jesús vino a poner una historia en cada uno de ellos. Una historia de libertad, lo mismo que sucedió en Belén, cuando ángeles vinieron y proclamaron al Mesías, al Salvador. Lo mismo en Jerusalén, en la parte baja, cuando se celebraban las victorias y ahí se regocijaban cuando venía el Salvador. En este caso, cada caudillo, Salomón, David, en este caso Saúl, en sus tiempos de ungimiento por el Señor que les dio victoria. En el caso de Josué, que ellos abrieron esa brecha para poder entrar en esa tierra. Pero esta región de arriba, Galilea de los gentiles, era una región olvidada y ahí vino el Señor. ¿Vino a qué? Dice la Escritura, a anunciar el Evangelio a los pobres, a dar libertad, dice el Evangelio de Lucas, a los cautivos. Libertad a los cautivos. Así como Moisés había sido enviado por Dios para liberar al pueblo de Egipto, así como Moisés había sido enviado para sacar a ese pueblo y llevarlo a una tierra prometida en libertad, así igualmente Josué había sido enviado con ese propósito de proveer por medio de lo que Dios pondría libertad y posesión de aquellas tierras. Pero hoy se presentaba ante ellos no un Moisés, uno que era superior a Moisés, uno que era superior a David, uno que era superior al gran Gedeón, uno que era superior al gran Josué que conquistó 31 reyes. Hoy se presentaba ante ellos el verdadero libertador, en un ambiente donde estaban esclavizados, oprimidos por el imperio romano. No había libertades. Si un soldado romano te llamaba a que le llevaras una milla, tenías que hacerlo, estabas obligado. Tenías que tomar del dinero que con todo tu esfuerzo tomabas y tenías que dar impuesto al César. Era una sociedad oprimida. Pero Jesús no veía solamente eso. Él veía la opresión que iba más allá. Y es lo que el Señor ve. Podemos estar nosotros ahorita en una tierra de libertad. De leyes ciertamente, pero de libertad. Pero con nuestro corazón oprimido, con nuestro corazón subyugado, con nuestra alma cautiva. ¿Por qué? Por lo que veremos enseguida. Él vino, dice, no solamente a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. ¿Se cumplió? Sí. Cuando nosotros vemos, se anunció el Evangelio de los pobres, se anunció. Vino a dar libertad a los cautivos. Muchos dijeron, no porque seguimos oprimidos por los romanos. Todas las cosas se cumplieron en la expectativa humana, menos dar libertad a los cautivos.
aclaro, perspectiva humana, porque Él dio vista a los ciegos. Está Bartimeo, está el joven de Juan capítulo 9, el Evangelio. Él vino para proclamar el año favorable del Señor, es decir, la benevolencia del Señor, el año de gracia, el año de acercamiento, el año de perdón. Pero hay una parte importante aquí. Dice, para poner en libertad a los oprimidos. Él vino específicamente para poner en libertad a los oprimidos. Si nos trasladamos a la versión siríaca, ampliando el concepto primigenio con el cual ellos entendían o cuál era la idea que la Escritura quería transmitir, llama la atención que hacemos una combinación de significados entre los manuscritos y los cruzamos. Dice la versión griega, para poner en libertad a los oprimidos. Él vino para ponerle en libertad a los oprimidos. Entonces, cuando vemos de ese punto de vista, podríamos decir que Él vino, como creyeron muchos judíos, que siendo el Mesías los liberaría del poder y de la opresión del Imperio Romano. Y entonces se cumpliría. Se cumplió todo lo demás. Dio vista a los ciegos, anunció el Evangelio, pero esta parte específica no se estaba cumpliendo. Y por eso muchos no creyeron que era el Mesías. Pero Él, como Mesías, venía a una tarea más importante. Y dice la Escritura, en ese cruzamiento de entendimiento de los manuscritos, dice, poner en libertad a los oprimidos, la versión siríaca, para fortalecer con el perdón a los quebrantados. Y esto nos abre la puerta para poder entender a qué verdaderamente vino el Señor. Obviamente ellos no tenían los manuscritos, no podían tener el entendimiento completo. Pero Jesús vino ¿a qué? A destruir el pecado, a destruir la muerte. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, epístola, aquellos que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud. Entonces quiere decir que lo que los esclavizaba no era el imperio. Lo que los esclavizaba era la muerte a través del pecado. Y dice la Escritura que Él vino para fortalecer con el perdón a los quebrantados. En pocas palabras, vino a poner en libertad a aquellos que estaban atados por el pecado y con su perdón darles la libertad. A eso venía el Salvador, a libertarnos ¿de qué? Del pecado que produce opresión, porque el pecado es lo que produce en la vida de las personas. Ataduras, toda la clase de vicios que atan a las personas los convierten en esclavos de esa situación. Pero, dijo el Señor, después de que terminó de leer en el rollo del profeta Isaías, dice que cerrando el libro, y esto son las promesas ya cumplidas en cada uno de nosotros, o promesas ya cumplidas que se dieron en la Palestina de aquel tiempo. Entonces, hermano, ¿qué hizo Jesús? Cerró el libro y lo entregó. Y después de hacer eso, dijo Él, hoy lo devolvió. Al asistente se sentó, los ojos estaban puestos sobre él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura. Por eso el título que nos orienta en esta mañana, hoy se ha cumplido. ¿Hoy se ha cumplido qué? El tiempo en que puedes ser libre de todo aquello que no permite que tú te puedas desarrollar en libertad. Es tiempo de cerrar el libro, devolverlo, entregarlo y decir, esto ya se cumplió en mi vida. Esto ya es una realidad en mi vida. Yo no estoy más oprimido por el pecado porque he reconocido a Jesús y ahora soy libre. Si nos vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 7, vamos a entender allí cómo hay esa simbiosis, como dice el apóstol Pablo. En mis miembros soy esclavo de la ley del pecado, pero en mi mente, soy siervo, soy esclavo de la ley de Dios, de la ley del Espíritu. Por eso el Espíritu vino para dar, ¿qué? Libertad. El Espíritu del Señor estaba sobre él para dar libertad. Y dice la Escritura también en Corintios, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ciertamente hay ataduras por este cuerpo de pecado que tenemos en el cual vivimos, pero no somos sujetos, somos libres. Antes sí,
obedecíamos, dice la epístola a los Efesios, a los deseos de aquel. Andamos en los deseos de nuestra carne, en las pasiones de nuestra carne. Pero cuando Cristo venció sobre el pecado, nos dio la libertad de andar como hijos de Dios, venciendo. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu de Dios. Y aquel que tiene el Espíritu de Dios, ¿qué decía David? No, era con su espíritu que podía arremeter. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, arremetía contra osos. El profeta nos dice, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Entonces, aquellos que hemos sido depositarios por la gracia de Dios, del Espíritu de Dios, no tenemos, hermano, por qué ser sometidos a esclavitud nuevamente. Lo más hermoso que todo hijo de Dios puede y debe defender es la libertad que tenemos en Cristo. Es lo que defendía Pablo. Vinieron para espiar la libertad que tenemos en Él. Y la libertad que tenemos en Él no implica devolvernos al pecado, sino por el contrario. La libertad en Cristo es para alejarnos de todo aquello que nos somete a yugo de esclavitud, que nos somete a la opresión. Si nosotros nos vamos a ver en esta epístola de los Corintios, en el capítulo 6, al final, ¿cómo termina? Le dice a los Corintios, nuestro hablar con ustedes ha sido franco. No están limitados por nosotros, sino están limitados por sus propios sentimientos, por sus propias entrañas. Léelo ahí, Corintios 6 al final. ¿Qué te esclaviza? ¿Qué te limita? ¿Qué sentimiento te hace que estés en un estado de indiferencia, en un estado de molestia como estaba Jonás y lo veíamos el día de ayer, que no podemos experimentar la libertad, el regocijo que experimentaba David cuando veía que Dios le daba las victorias? Hermano, es hermoso cuando podemos vivir en la libertad, esa libertad que reclamamos, para no ser sometidos a la tristeza, para no dejarnos llevar por la desesperanza, para no dejarnos llevar por la opresión que en ocasiones espiritualmente sentimos. ¿Por qué? Porque hay poder en Jesucristo para ser libres. Y lo más importante, que Él le entregó su sangre para proveer esa libertad. No fue un código de leyes, no fue una declaración de un emperador que le dijo, te hago libre. No fue una carta firmada por el amo donde le decía, eres libre. No es un quitarte la señal como lo hacían con los esclavos para ser libre. No, fuimos libres porque clamamos a Dios. Y Él nos entregó la sangre de su Hijo sobre nosotros y nos dijo, eres libre. Eres libre como aquella mujer oprimida por el peso del pecado, que llegó clamando a Jesús, vete mujer, tu fe te ha salvado. Eres libre de tu pecado. Y cuando despachó a la otra mujer también en libertad, oprimida por las palabras de los que la trajeron, por una ley que le condenaba. Y Dios la mandó en libertad. Al paralítico de Juan 4 o 5, vete, no peques más, para que no caigas en la misma opresión. Hermano, el mensaje glorioso del Evangelio es que Jesús vino a librarnos de nuestros pecados. Ese es el mensaje glorioso. El gran libertador no lo pudo hacer Moisés, ni lo puede hacer ningún hombre. Solamente Él entregó su vida en propiciación por nuestros pecados para darnos esa libertad. Y en esa libertad puede sobrevenir la sanidad. Y gloria a Dios si sobreviene la sanidad. Pero si no sobreviene la sanidad, soy libre de la opresión. No tengo piernas, quizás y no puedo danzar a Dios, pero tengo una voz que Él me ha dado para glorificarlo. Y sé que en el futuro este cuerpo se transformará a un cuerpo de gloria y entonces andaré en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Muchos pensaron que esta escritura no se cumplió, porque ciertamente Jesús devolvió la vista, ciertamente Jesús proclamó el año favorable del Señor, ciertamente Jesús anunció el evangelio a los pobres. Ahí está toda esa región de Galilea con todos los milagros que se hicieron. Lo único, dijeron ellos, que no sucedió es que Él no los libertó. Y si no nos libertó, entonces no es el Mesías. El Señor por eso les dijo, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Si el Hijo, ¿quién nos liberta?
Ningún enviado de Dios pudo hacerlo. Solamente el Hijo de Dios que podía librarnos de nuestros pecados. ¿Por qué es esclavizado el hombre? ¿Qué lo limita? Y te invito, para concluir, la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19, segunda de Pedro 2, 19, ¿qué es lo que te esclaviza? Yo no puedo saber qué es lo que te esclaviza, o qué es lo que te ata, o qué es lo que no permite que puedas experimentar el regocijo de Dios, que puedas levantar tus manos, danzar, alabar a Dios. ¿Será el temor? ¿Será la desconfianza? ¿Será la inhibición? ¿Serán los complejos? ¿Será que no sientes tu alma oprimida? No lo sé. Lo único que sí sé, que la Escritura dice, segunda de Pedro, hablando en otro contexto de los que se apartan, les prometen libertad. Nosotros tomamos la esencia. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Y vas a encontrar grandes motivadores ahí en las redes. Te dicen, respira profundo, respira el oxígeno y vas a sentir la libertad. Pero llama la atención que todos ellos concluyen, si quieres ser feliz, perdona, perdona. ¿Cuántas mujeres están atadas por la falta de perdón? ¿Cuántos hombres viven atados por lo que les hicieron sus padres de pequeños? Hermano, en la esencia de la libertad está en lo que dijo Jesús. Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Nos amplía el texto siriaco, fortalecer con el perdón a los quebrantados. Y si hacemos una combinación sintáctica y semántica, vamos a encontrar que Él vino para poner en libertad a los quebrantados, a los oprimidos, con el perdón. No solamente fortalecer, darles esa libertad con el perdón. 2:19 de Pedro. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Hermano, el que no está libre no puede proclamar libertad. El único verdaderamente libre, y démosle gloria a Dios por eso, el único verdaderamente libre que podía darnos libertad era el Cristo, porque Él estaba limpio de pecado. Él fue sin mancha ni pecado. Vino, nosotros manchamos su cuerpo con nuestro pecado, con nuestras iniquidades. El Padre cargó sobre Él todos nuestros delitos y nuestras injusticias. Fue clavado, fue crucificado en una cruz para que esas manchas nos permitieran a nosotros estar limpios. No te sientas manchado si la sangre del Cristo te ha limpiado. Y si has pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, que puede limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Por eso fue dejada la sangre del Cristo. Tropezaste, caíste, clama a Dios, arrepiéntete de corazón. Y entonces, en ese clamor, Dios enviará la libertad. Y no hay más cosa más hermosa, sino sentirte perdonado y amado por aquel que entregó a su Hijo. Y no tengas duda de eso. No tengas duda de eso. Porque tanto te amó que entregó a su Hijo. Si no nos hubiera amado, no entrega a su Hijo. Entregó lo más que tenía. El amor eterno que estaba con Él lo entregó por nosotros. Ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno, dice, es esclavo. Termino con esto. Pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Hermano, uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Y si estás en Cristo, ¿qué te puede vencer? Si estás en Cristo, el pecado ya no tiene dominio sobre ti, ya no se enseñorea sobre ti. Si estás en Cristo, aunque la ley del pecado esté en mi cuerpo, aquí en mi mente, tenemos la mente de Cristo, dice la Escritura, aquí en mi mente, ya no soy esclavo de la ley del pecado. Ya no obedezco a los deseos de la carne, porque el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y ahora soy libre para Él. Soy libre para poder caminar en toda libertad,
Soy libre para poder caminar no en ningún peso de condenación, porque es el Cristo el que murió por mí. Es el Cristo el que se entregó por mis pecados. Es el Cristo del cual nadie me puede separar. Dijo Pablo, nuestro amado hermano, en Romanos capítulo 8. Nada me puede separar. ¿Por qué? Porque Él vino a darme libertad. Hoy por la mañana desperté. En ocasiones sucede. Pienso que te ha sucedido a ti también. Desperté 4:15, 4:20 de la mañana. Pero mi mente despertó, pero aquí en mi corazón un cántico glorificando. Era como si algo ajeno a mi voluntad estuviera alabando a Dios. Y me quedé 15, 20 minutos allí, disfrutando. ¿Quién es sino su Espíritu? ¿Quién es sino su Espíritu el que nos lleva en esa vida de abundancia, de regocijo, de poder disfrutar independientemente si hay o no hay, de poder gozarme en Él, de poder disfrutar? Y si aparte, hermano, de esa libertad que yo tengo, me da este excelente día, me da una familia hermosa, me da una congregación, me da hermanos como tú con los cuales puedo llegar y abrazarme y regocijarme. Ayer que llegamos a una funeraria visitando a una hermana, me dijo un hermano que hemos visto ahorita por ciertas situaciones, no han podido. Hermano, ¿le puedo dar un abrazo? Claro que sí, le digo, claro que sí. Y sentir ese cariño sincero, ese aprecio, esa libertad, hermano, te hace regocijarte y ver la gracia de Dios. Muchas veces no somos todo lo que quisiéramos ser, pero el ver la gracia de Dios, el ver la libertad con la cual nos conducimos. Por eso te digo, si aparte de ser libres del pecado, tenemos la libertad de poder salir, de poder comunicarnos, de poder caminar, de poder alabar, de poder comer, invitar a alguien a una comida, de poder regocijarme con nuestros hijos, de poder salir a invitar a tu esposa a una nieve, de poder salir a caminar, tantas esas libertades, de poder salir, escuchar el trino de los pájaros, viajar. Si aparte de todo eso, hermano, agrega todavía hoy el Señor algo más, hermano, estás en completa, en total libertad, y no hay sino solamente la expresión de nuestro corazón para adorarlo y glorificarlo. Tenemos mucho, hermano, tenemos mucho más de lo que merecemos por la gracia de Dios. Así es que, como dice la Escritura, hoy es el día de salvación y hoy se ha cumplido esta Escritura. Que hoy se cumpla en ti y en todos nosotros el día de libertad. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios de la libertad. Tú eres el Dios, Señor, de la liberación. Tú eres el Dios, el Redentor de Israel. Yo te ruego, Padre, permítenos vivir en el gozo de esa libertad. Porque podemos tener la libertad, Señor, y no experimentarla, no vivirla, Señor. Y la libertad se experimenta, la libertad se proclama, Señor. La libertad, Señor, da gritos de alegría, de júbilo, de fortaleza, Señor. Esa es la libertad. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, bendícenos, Señor. Porque hoy es el día, cerramos el libro, cerramos el pasado y decimos, solamente hoy se ha cumplido en mí este día. Libre de sentimientos, Señor, que me atan. Libre, Señor, de los sentimientos que me limitan, Señor. Libre de sentimientos, Padre, que me atan, amores terrenales. Libre de sentimientos de codicia, Señor. Libre de las pasiones de mis ojos, Señor. Libre de las intenciones insanas de mi corazón. Por tu perdón, Señor. Por tu gracia. Y hoy, Señor, podemos salir, cantar, alabar y caminar, Señor. Cantando con júbilo en nuestros corazones a ti, alabando tu creación, Señor, alabando, Señor, lo que tú haces. Glorificado sea, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo, Señor, nuestro Redentor. Elevamos nuestras bendiciones al Rey eterno. Gracias, mi Rey. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Yo les bendigo en el nombre de Jesús y los dejo para que, al igual que muchos de nosotros habremos de salir ahorita,
salgamos con alegría en nuestros corazones, con regocijo, porque óleo de gozo, dice la Escritura, ha puesto sobre nuestras cabezas. Un abrazo, Dios les bendiga. Cuídense los que andan de viaje, cuídense, que Dios los cuida. Los queremos ver pronto con nosotros.